Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos ya en este segundo segmento de la entrevista y bueno, vamos a platicar, como se los adelantaba, al doctor Benjamín Cuéllar. Él es el director ejecutivo de Víctimas Demandantes y que desde que ha estado trabajando en el IDUCA ha venido con el proceso también de la deuda que se tiene de la masacre de los jesuitas, la violación de derechos humanos durante el conflicto armado. De estos y otros temas son los que vamos a estar conversando vía Skype. También hacerles la invitación a los amigos televidentes de que sean partícipes de este diálogo. Como les repito, ahí están las redes sociales en Twitter para que puedan ustedes formar parte, @diálogo21, @Neto López Radio. Y por supuesto, pues vamos a tener diferentes temáticas que vamos a estar abordando esta mañana de martes. No sé si ya tenemos listo al doctor Cuéllar vía Skype. Buenos días, doctor, gracias por su tiempo. Buenos días, Osvaldo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para hablar un poco cómo va este proceso en España. Sabemos que ya declaró usted como testigo en esta situación. Y a pesar de que fueron muchas las personas que se vieron involucradas en un primer momento, 6 militares y un expresidente como es el presidente Alfredo Cristiani, pues solamente al coronel Inocente Montano es el que se ha llevado de momento pues al banquillo de los acusados. ¿Cómo ha visto este proceso, doctor, que se va desarrollando en la Audiencia Nacional en España? Bueno, previo a responderle, con todo respeto, le aclaraba a su productor, que no soy doctor primero, que en Vidas no hay dirección ejecutiva, sino que es una agrupación de víctimas que están demandando verdad y justicia por sus casos. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Y no es culpa suya, Osvaldo, pero se habla siempre del caso jesuitas. Y yo reivindico siempre que Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos no eran jesuitas ni eran españolas. Entonces, yo sí creo que es importante que la sociedad conozca esto, porque estas dos víctimas, mujeres, trabajadoras, de escasos recursos, son el símbolo para mí de ese pueblo que sigue reclamando justicia después de tantos años. ¿Cómo está el caso allá? Mire, usted mencionaba a 6 militares y al expresidente Alfredo Cristiani. Los 6 militares que están siendo procesados, que demandamos cuando yo trabajé en el IDUCA, fui director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA durante 22 años, los 6 militares de esos los demandamos acá en marzo, a finales de marzo del año 2000. Esperamos que pasaran las elecciones de ese año y el aniversario de Monseñor Romero para que después de la publicación del informe de fondo de la Comisión Interamericana en diciembre de 1999, con más fuerza denunciáramos en la Fiscalía para que ésta judicializara el caso de la autoría intelectual. La autoría mediata eran los 6 militares, o sea, no fueron ellos los que los mataron, pero ellos dieron la orden, o sea, que eran los autores imprescindibles. La tropa que entró pudo haber sido esa o pudo haber sido otra, la que entró a la UCA. Pero los que dieron la orden, ¿verdad? Aunque no los mataron, si no hubieran estado ellos, o sea, si no hubieran dado la orden ellos, eso no hubiera ocurrido. Y el presidente Cristiani lo denunciamos por omisión de los asesinatos y por encubrimiento. Entonces, allá en España, de esos 7, Cristiani y los militares, están siendo procesados. Bueno, fueron denunciados 5 de ellos, perdón, los 6, pero el coronel en la época, René Emilio Ponce, ya falleció. Entonces él ya no es sujeto de persecución penal. Y Cristiani, aunque iba incluido en la demanda en España, en la querella en España, el juez decidió sacarlo de la querella y solo dejar puros militares. Cristiani era el único civil que iba incluido. Y ahora ya estamos en la etapa de la espera del veredicto. Lo que sucedió hace unas semanas fue el juicio oral. Antes se había desarrollado la instrucción, o sea, la investigación, etc. Y ahora
ya pasó el juicio oral y estamos esperando el veredicto que, según tengo entendido, va a ser emitido o conocido públicamente a principios de septiembre, o sea, dentro de un mes. ¿Cómo ve usted que vaya a hacer ese veredicto? ¿Tiene esperanza que se pueda hacer justicia con este caso? Y las dos colaboradoras, tal vez como estaba mencionando, que lo que decía, ver esas dos imágenes que quedan en la mente de la población, madre e hijas abrazadas, y Sí. en una época que fue bastante cruel, la ofensiva hasta el tope, como le denominó, y que hubo varios elementos ahí que se trató de ocultar en un primer momento esta masacre. Habían rótulos, como que se había simulado un enfrentamiento ahí como para poder decir el FMLN fue, o el ejército pues desvincularse. ¿Cómo ve todos estos factores que circundan este caso, doctor? Sí, bueno, comenzando por cómo veo yo, cómo estoy, qué espero de ese veredicto. Mire, yo creo que francamente se va a hacer justicia en el caso del coronel Inocente Montano, o sea, justicia penal. Porque hay 4 tipos de impunidades contra las que nosotros hemos luchado desde siempre. La impunidad penal o judicial, ¿verdad?, que es la que se está debatiendo allá en España, en la Audiencia Nacional de España, para superarla con un fallo condenatorio contra Montano, que significaría, ¿verdad?, no una sentencia penal condenatoria para el resto de acusados, pero sí impactaría en las otras impunidades que le voy a mencionar. Hay también impunidad histórica, o sea, ya estos que serían condenados para la historia allá en España, junto con Montano, no van a ser los héroes del país, ¿verdad? No van a pasar a la historia del país como los héroes. Hay una impunidad moral. Entonces, estos no pueden ser referentes morales del Salvador, y hay una impunidad política. O sea, no deberían aspirar a cargos políticos en cualquier institución estatal que sea de elección popular, porque ni también designados como funcionarios, porque, insisto, la impunidad histórica, política y moral será superada y estos van a ser condenados desde esas perspectivas. Entonces, el fallo, yo creo que mire, francamente, el coronel Orlando Inocente, de nombre digo yo, Montano, pudo no haber declarado, ¿verdad? No haber contestado, se negó a contestar preguntas de la acusación particular y de la fiscalía, de las acusaciones particulares y de la fiscalía, pero sí le respondió a su defensor y se echó de cabeza. De verdad, yo creo que, como dice el dicho, por persinarse se arañó, porque mintió. Una de las mentiras más burdas es decir que John Sobrino entrenaba a niños para la guerrilla, ¿verdad? Y que habían fotos de John Sobrino con un fusil. Esa foto es de John Cortina cuando ya había terminado la guerra, el día que se firmó la paz, o en esos días que estaban contentos, ¿verdad? Y alguien le prestó un fusil y le tomaron la foto. Pero ni John Sobrino ni John Cortina, jesuitas nacidos en España pero nacionalizados en El Salvador, fueron ni por cerca guerrilleros y mucho menos instructores de la guerrilla para niños. Entonces, y así varias mentiras. Dijo que la Tandona era un movimiento social, por favor. Entonces yo creo que francamente el peso de la prueba y de ya sea testimonial y documental que se presentó por parte de la acusación particular y de la Fiscalía española es suficiente para darnos la seguridad de que sí, la condena viene la condena. Bueno, han pasado ya casi 31 años, doctor, y todavía pues no se ha conocido realmente una verdadera realidad de los hechos que sucedieron ese día, esa madrugada del 16 de noviembre de 1989. Incluso los 22 años que usted estuvo al frente del IDUCA, luchó constantemente. Han pasado varios gobiernos,
de diferentes ideologías partidarias, y usted lo ha dicho, ha sido los gobiernos, incluso hasta del actual presidente Nayib Bukele, que no hay voluntad para que se esclarezca toda esta situación. Mire, Osvaldo, yo creo que sí se lograron cosas. La cosa es que no se difunden o se boicotea su difusión. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Nosotros, como le comentaba anteriormente, en marzo del 2000, finales de marzo del 2000, presentamos la denuncia en la Fiscalía contra estos 6 militares, el alto mando y otros más, y con Cristiani, que es el comandante general de la Fuerza Armada, o sea, también miembro del alto mando o la cabeza del alto mando. Y ahí logramos, a pesar de los pesares, con un fiscal como Belisario Artiga, que primero nos dijo que no podía presentar la denuncia en los tribunales, porque tenían que esperar, según él, a que la Sala de lo Constitucional resolviera una demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, cosa que no era cierto. Él podía investigar y presentar el requerimiento en el tribunal. Después, Belisario Artiga, esto es como parte de lo burdo que fueron los intentos por seguir encubriendo a estos responsables de tal masacre. Según Belisario Artiga, ya en septiembre la Sala de lo Constitucional resuelve que la amnistía del 93 es constitucional, pero que hay excepciones. Y el caso de la UCA entraba perfectamente dentro del par de excepciones que había señalado la Sala de lo Constitucional. Entonces seguimos presionando a Belisario Artiga, y presentó un requerimiento, pero en el juzgado sexto de instrucción. O sea, porque él decía que como el juicio contra los supuestos autores materiales, que solo condenaron a 2 que no participaron en la masacre, el coronel Benavides y el teniente Yoshi Mendoza, que fue testigo allá en España, fue quizás el principal testigo de España. Entonces, después, como habían sido juzgados estos en el sexto de lo penal, que había desaparecido, él dijo que había que presentar la demanda, el requerimiento en el juzgado sexto de instrucción. El juez sexto de instrucción, ¿verdad?, inmediatamente lo rechazó el requerimiento, y casi hubiera sido para mí satisfactorio que públicamente le hubiera dicho: mire, y usted, que fiscal general de la República, no conoce, no sabe que aquí no es donde tiene que presentarlo, sino en un juzgado de paz. Entonces, ahí nos dimos cuenta que Belisario Artiga lo presentó en ese tribunal, ¿verdad?, porque quería terminar diciendo, eso es lo que yo supongo, mi conclusión, terminan diciendo: miren, yo hice lo que pude, pero el juez de instrucción dijo que no lo admitía. Porque ese requerimiento que presentó Belisario Artiga, creo que fue en octubre del 2000, en ese requerimiento Belisario Artiga, como fiscal general, pedía la investigación, el juicio y la sanción a los 7 responsables que nosotros acusábamos. Doctor, necesito ir rápidamente a una pausa para que sigamos abordando esta temática, por favor. Le pido un poquito de paciencia. Son ya las 7:32 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos conversando con el doctor Benjamín Cuéllar, director ejecutivo de Víctimas Demandantes. Vamos a retomar el tema, doctor, para que vayamos creando este contexto y seguir hablando de esta y otros temas también, que hay muchos otros casos de impunidad que dejó la guerra de nuestro país. Sí, le decía que
el requerimiento que presentó Belisario Artiga, creo que en octubre del 2000, al Juzgado Sexto de Instrucción, que no era el competente para tramitar ese requerimiento, Belisario Artiga pedía que se investigaran, que se acusaran y que se condenara a los 7 responsables, incluido el presidente Cristiani, y 6 militares más. Entonces, al regresárselo, nosotros seguimos presionando y al final de cuentas terminó presentando otro requerimiento en el Juzgado Tercero de Paz, pero ahí ya no pedía que se juzgaran, que se investigaran y condenaran, sino que pedía sobreseimiento definitivo, o sea, totalmente distinto a lo que pedía anteriormente, por la amnistía y por la prescripción. La juez, después de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en septiembre del 2000, o sea, 10 meses antes, en el 8 de diciembre, creo que fue el 12 de diciembre, resolvió en la audiencia inicial, o sea, no hubo juicio, no hubo proceso. En la audiencia inicial resolvió a favor de la petición de Belisario Artiga, que era los sobreseyó definitivamente, pero no por amnistía. Dijo que no los amnistiaban, porque las 2 excepciones que se habían planteado en la sentencia de la Sala de Constitución sobre la amnistía de 1993, pero que sí los sobreseía definitivamente por la prescripción, porque habían pasado 10 años ya. Pero en el Código Procesal Penal existe un artículo en el cual se establece que el plazo de la prescripción o de la persecución penal puede interrumpirse cuando existe un impedimento para investigar, ya sea constitucional o legal. Entonces, ese impedimento era claramente la amnistía. De ahí en adelante nosotros recurrimos a las instancias superiores hasta llegar a la Sala de lo Constitucional, una demanda de amparo por negación de justicia. Y bueno, ahí terminó la etapa del proceso de encubrimiento judicial que se llevó adelante para proteger a estos imputados. Pero como usted bien decía, el encubrimiento en general empezó desde el mismo momento de la masacre, que ocurrió la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la UPA. Con ese cartel fingieron un enfrentamiento armado, tiraron una luz de bengala, etcétera, etcétera. Y después, ya con la participación del presidente Cristiani, por eso nosotros lo denunciamos como anterior, con la participación del presidente Cristiani se creó una comisión presidencial que viajó a Estados Unidos, España y al Vaticano. Dentro de esta comisión presidencial iban militares, políticos, funcionarios y el monseñor Romeo Tobar Astorga, que creo que en ese entonces era presidente de la Conferencia Episcopal del Salvador. Y hay declaraciones de monseñor Tobar Astorga allá en el Vaticano, por un periódico italiano, diciendo que había sido el FMLN de una manera bastante burda. Entonces decía, miren, ¿a quién le convenía matar a los sacerdotes, ¿verdad? A Yacuría, perdón, a la guerrilla? A la guerrilla le convenía para echarle la culpa al ejército, como se le están echando. O sea, pero ese razonamiento no tiene sustento. Y después vino el intento de encubrimiento con la Comisión de Honor que se creó, la cual entregó, ¿verdad? O sentó en el banquillo de los acusados a 9 militares que iban de soldados hasta el coronel Benavides. Y ahí salieron condenados Benavides y Mendoza, el coronel y el teniente Mendoza. Usted mencionó una fotografía, una imagen realmente terrible de Julia Elba Ramos abrazando a su hija, tratando de cubrirle. Eso es lo que la impresión que da, ¿verdad? Y ametralladas, ¿verdad? Destrozadas. Pero mira que el último acto de Julia Elba fue precisamente porque a ella la remataron cuando iban en retirada, oyeron gemidos y dieron la orden de que la remataran. O sea, no había que dejar testigos.
Pero entonces el teniente Mendoza Vallecillos es condenado por la muerte de Celina Ramos, pero no por la de Julia Elba. Entonces ahí se da cuenta uno que será parte del encubierto, entregar a estos dos, ¿verdad? Uno que transmitió la orden, que fue el coronel Benavides, de la orden del Estado Mayor a la escuela militar, y el otro que no participó, que estuvo, pero no participó. Y lo acusan, lo condenan por la muerte de Celina y no por la muerte de la mamá. Entonces, a estos dos les habían dicho que ya se había acordado en el proceso de negociación del PPN y el gobierno salvadoreño de la época, ya se había acordado que lo iban a amnistiar. Entonces, solo tuvieran un rato en la cárcel y ya iban a salir, como efectivamente ocurrió. Después de la amnistía de marzo de 1993, estos dos salieron libres. Entonces, esas es las etapas del cumplimiento, ¿verdad? Juicios fraudulentos, comisiones, como les decía, para cubrir autores imprescindibles. La gente les dice intelectuales, yo les digo imprescindibles. Si no se dan esas órdenes, ¿verdad? La tropa no lo paga. ¿Quién habrá dado la orden, doctor? El entonces presidente Alfredo Cristiani, en ese entonces estaba en el Estado Mayor, pero ¿será que los militares se curaron en salud, haciéndolo llegar al presidente ahí para decir, bueno, o todos en la mesa, o todos en la cama, o en el suelo, como se le dice en el dicho popular? Pero ¿cómo es la lectura que usted ve de este hecho, de que ahora se conoce que el presidente de ese entonces, Alfredo Cristiani, estaba en el Estado Mayor, doctor? Mire, yo comparto con usted eso de que a Cristiani lo llamaron al Estado Mayor para que estuviera presente en el Estado Mayor con su secretario privado de apellido Tona, Arturo Tona creo que era, para que estuviera allí en el momento en que ocurrieron los hechos en la UPA. Quedaba cerca la UPA del Estado Mayor, queda cerca del Estado Mayor. Entonces, lo que no está claro, ¿verdad? Y yo no creo que haya sido así, es que Cristiani haya estado en la reunión en la cual el coronel, entonces René Emilio Ponce, le dice al coronel Benavides, su compañero de tanda, de la tandona, le dice que hay que cortar cabezas, ¿verdad? Y Benavides, pues sí, dice la cabeza en mi zona, porque él lo habían nombrado jefe de un complejo militar de seguridad, que abarcaba la UCA, el Estado Mayor, la colonia Arce de los militares y otros objetivos que la guerrilla podía o pensaban que podía atacar. Entonces, el coronel Ponce le dijo, después de que le dijo Benavides, la cabeza en mi zona, en mi complejo, es Yacuría. Entonces cuentan, eso es una de las versiones que he oído yo, que Ponce le respondió, hay que cortar cabezas, punto. Entonces, yo sí creo que la idea de los militares pertenecientes al alto mando, y particularmente Ponce, que era el líder de la tandona, era la mayor antigüedad, así le dicen al que mejor salía en la promoción, al mejor estudiante de la promoción en la escuela militar. Su idea era que Cristiani estuviera ahí cuando ocurrieran los hechos, que se oyera el enfrentamiento fingido, para que le dijeran, como usted lo dijo, todos en el suelo, todos en la cama, pero también podría ser para decirle, mira, si nos echas de cabeza a nosotros, te vas con nosotros también, porque estuviste aquí cuando ocurrieron los hechos. Bueno, vamos a ir a una última pausa comercial, doctor. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos un poco acerca de la orden que ha dado el Instituto de Acceso a la Información Pública al ministro de la Defensa, que busca esa información, esos archivos de la matanza del 75 de los estudiantes de la Universidad en la 25 Avenida Norte y las intervenciones militares en la Universidad de El Salvador. Esto cuando regresemos, doctor. De acuerdo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo
con Ernesto López. Bueno, vamos a ver entonces cuál es su opinión al respecto de la demanda que está haciendo ahorita de esa información por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es una demanda que vienen haciendo, qué bueno que la esté haciendo el instituto, pero también se vienen haciendo desde hace años por parte de las víctimas que exigen, saben que eso es fundamental, es vital para el esclarecimiento de los hechos, para conocer la verdad, para obtener justicia, reparación y para que se garantice que en el país no vuelvan a ocurrir hechos como los que sucedieron antes y durante la guerra. Entonces, qué bueno que el Instituto de Acceso a la Información Pública está exigiendo eso al Ministerio de la Defensa Nacional. Ya vimos que, al igual que todos los gobiernos anteriores de la posguerra, todo, sea ARENA, FMLN y ahora se han negado a reconocer, ni siquiera entregar, a reconocer que existen esos archivos. Eso no es cierto. O sea, yo en la audiencia, tuvimos la primera audiencia de seguimiento que tuvimos con la Sala de lo Constitucional para el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de amnistía, por parte demandante, yo lo planteé. O sea, siempre en una guerra, porque el viceministro del gobierno de Sánchez Serén, el viceministro de la Defensa Nacional, decía que en plástico planificaban ahí las operaciones y después borraban lo que estaba en el plástico. No, por favor. Todos sabemos que los ejércitos, cuando están sumidos, inmersos en un conflicto armado, ya sea de carácter nacional o interno, siempre entregan partes de guerra de las operaciones. O sea, y esos partes de guerra tienen que existir. Yo recuerdo que el presidente Cristiano tuvo que devolver los originales de los acuerdos de paz, de los documentos que estaban firmados los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque se los había llevado como trofeo, ¿verdad? Como recuerdo, como quieran. Se los llevó a su casa. Entonces, algunos, si no muchos, de esos partes de guerra pueden estar también en casas de militares que participaron, fueron jefes de las operaciones bélicas en contra de la población, de la guerrilla y de la población también. Ahí está el caso de la masacre del Mozote. Mire, la masacre del Mozote, primero negaron su existencia, después reconocieron que había sido pero enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, y ahora niegan que hay en archivos. La Cámara Baja de Estados Unidos le acaba de pedir al secretario de Estado, el jefe del Pentágono, que entreguen toda la información que ellos tienen sobre la justicia salvadoreña, sobre la masacre de Mozote. Entonces, hay un montón de cosas que se puede incluso reconstruir oralmente esa historia. O sea, puede el comandante general de la Fuerza Armada, más allá de mandar a borrar un nombre en un muro de un perpetrador responsable de la masacre de Mozote, que yo no sé si habrá seguido el proceso administrativo para quitarle realmente el nombre del teniente, creo que era Domingo Monterrosa, no solamente pintar el muro. Entonces, más allá de eso y de invitar a comer a la casa presidencial, yo creo que es importante que, por ejemplo, impulse un proceso en la Fuerza Armada y también para esas instituciones en las cuales, guardando alguna confidencialidad, la gente que ya siente que está a punto de dejar este mundo, ¿verdad?, y no quiere ser ese cargo, puedan contar qué fue lo que ocurrió realmente. O sea, hay formas de conseguir esa información, pero no hay voluntad, porque la gente habla de voluntad política, pero todos los políticos siempre declaran: yo estoy dispuesto a combatir la impunidad y la inseguridad, esto y lo otro. Eso se llama voluntad mediática, pero la valentía para tocar lo intocable, eso es lo que ha faltado en este país. ¿Será falta de voluntad o será también de que muchos de estos archivos ya no existan? Porque, como decía, bueno,
cuando se andaban buscando los acuerdos de paz, el original, estaban en la biblioteca personal del expresidente Alfredo Cristiani. Incluso, Rodolfo Parker, usted mencionaba que algunas pruebas se quisieron desaparecer por ahí en el caso jesuitas, otras declaraciones. ¿Es falta de voluntad o es que estos archivos realmente ya no existirán, doctor Cuellar? No, mire, yo lo decía, Osvaldo, o sea, es falta de valentía para no tocar lo intocable, y lo intocable en este país sigue siendo la Fuerza Armada, los militares, que cada vez les están dando más poder, y andan en todo, ¿verdad? Eso es darles poder, tenerles, posicionarlos políticamente frente a la población como los que van a salvar a la patria. Antes decían los militares que ellos, ¿verdad?, eran la reserva moral del Salvador. Entonces, vamos camino a eso. Entonces, yo creo que insisto, es valentía para no tocar eso que es intocable, que ha sido siempre y sigue siendo intocable. Entonces, por eso yo decía, si se lo llevaron como recuerdo, ¿verdad?, hay que investigar, hay que rastrear, ¿verdad?, saber quiénes fueron los jefes de determinada operación, ¿verdad?, buscar primero en los archivos del Estado Mayor, si no aparecen ahí, pero buscarlos realmente, no solo decir que los vamos a buscar nosotros, ¿verdad?, los militares. Pues sí, obviamente van a decir que no, pero que no están, sino que sea el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad?, y si es posible, las víctimas que demandan justicia en sus casos, buscarlos realmente en los archivos. Si no se encuentran de esa manera, es porque se los han llevado, ¿verdad? Podrán haber destruido algunos, pero mire, el vecino país, Guatemala, o sea, sin querer, por accidente, encontraron lo que ahora es el Archivo Nacional el Archivo de la Policía Nacional. Y hay kilómetros y kilómetros, así literalmente, de documentos que fueron encontrados y que han servido para esclarecer muchos de los casos que se han demandado en el vecino país. Entonces, eso ocurre en todos los países, sobre todo en América Latina. Hay documentos, hay información, hay información que se puede y se debe entregar a las víctimas. Pero bueno, falta valentía para tocar, ¿verdad?, como le dije, lo intocable, a los militares. Hace 4 meses se lo impidieron cuando iba al Instituto de Acceso, incluso hasta drones utilizaron para poder monitorear la situación y decir, bueno, miren, vinieron a invadirnos acá y querían esta información a la fuerza, aquí están las imágenes. Usaron drones, ahí están las imágenes, pero al final pues como que hay ese recelo de que aquí no entra nadie, no ve nadie en los archivos, a pesar de que es una demanda que se está haciendo de esta documentación. Bueno, ya para ir concluyendo con la entrevista, me gustaría que hiciéramos como una comparación del proceso que se está viviendo en la Audiencia Nacional de España con el proceso que se está llevando acá en nuestro país, porque de ser encontrado culpable el coronel Inocente Montano, tendría que venir acá a El Salvador a cumplir la pena. ¿Cómo ha visto este proceso? Si realmente la justicia salvadoreña se compara en algo o dista de la realidad del proceso que se está llevando allá en la Audiencia Nacional de España, doctor. Solo rápidamente, mire, si no, eso que usted mencionó de los drones y de no dejarlos entrar, si no existieran archivos, ¿por qué se niegan a que entren? ¿Y por qué los acosan con drones? O sea, hay archivos, pero no quieren que entren porque los van a encontrar. Entonces, eso es de sentido común. Mire, en España, el coronel Orlando Inocente Montano va a cumplir su condena allá, ¿verdad? Nosotros, como le dije, denunciamos en el 2000 en la Fiscalía ese caso y se tuvo una audiencia inicial en diciembre del mismo año, que ya le comenté, fraudulenta, pero ya en la Corte Suprema, en la Corte Suprema de Justicia, ya se declaró nula esa audiencia. Eso es lo que entiendo yo, porque yo ya no estoy allá en la UCA, y el proceso va a seguir acá. Entonces, cuando hace 16 años comenzamos a platicar esto con Almudena Bernabeu, una abogada española de la acusación particular, la más mediática, obviamente, lo empezamos a platicar esto era porque aquí se habían cerrado todas las puertas. Ya habíamos acudido hasta la Sala de lo Constitucional, como se lo planteé, y nos rechazaron la demanda de amparo.
Entonces, cerradas todas las puertas acá, nosotros decidimos presentar la querella allá en España, que lo hicimos en el 2008, pero siempre con la idea de que eso impactara dentro del país. O sea, una justicia dormida, hacerla que despertara, o una justicia secuestrada, liberarla. Eso es lo que nos planteamos. Y por eso esperamos que esa condena sea como, yo la comparo como ocurrió en Chile. Yo una vez platicando con una colega chilena que ya falleció, Sola Serra, le decía, bueno, cuando habían capturado al paciente inglés allá en Londres, así le decían en Chile a Pinochet cuando lo capturaron, y le decía, bueno, que bueno, y entonces ella me dijo, mira, me dijo, ustedes tienen que trabajar desde las víctimas o como víctimas, desplegando la imaginación, porque las víctimas es lo único que tenemos, la imaginación y la pasión. O sea, Pinochet tenía todo, dinero, poder, etcétera, etcétera, pero nunca se imaginó que nosotros íbamos a llegar a lograr que lo capturara. Ya los acontecimientos posteriores ya lo sabemos, pero se logró eso que simbólicamente impactó. Roberto Garretó, otro abogado chileno que le acaban de entregar este año el Premio Nacional de Derechos Humanos en su país, me decía que cuando capturaron a Pinochet en Londres, los jueces de Chile se dieron cuenta que eran jueces y que podían proceder a juzgar a los criminales. Eso es lo que queremos nosotros con esto de España. Más allá de la sentencia condenatoria en España, queremos que eso impacte en el sistema interno de justicia salvadoreño, para que, como decía, de secuestrado pase a ser liberado o de dormido despierto. Esa es la idea. Bueno, quiero agradecer su espacio, su tiempo para poder discutir esta temática. Vamos a estar pendientes de lo que se pueda dar ya como una declaratoria para el mes de septiembre, en este caso de que muchas personas pues todavía siguen esperando justicia. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias también por habernos honrado con su preferencia. Son ya las 7:58. A continuación, arriba mi gente. Está de manteles largos Larisa. Ahí viene la celebración más adelante. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.